Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y este es su segmento, su programa, ¿Qué dice el pastor? Agradecerle a todas esas personas que están ahí conectados con nosotros, que todos los días están esperando este contenido, el cual de verdad que está siendo de gran impacto y de mucha bendición para muchas personas. Por eso queremos pedirte que tú sigas ayudándonos a compartir este contenido para todas las naciones. Y si es primera vez que usted está ahí conectado con nosotros, esta es tu oportunidad para que usted se suscriba. Cuando se suscriba, no olvide darle a la campanita donde dice todas. ¿Por qué todas? Para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo acá en este canal. Ya usted pudo ver la portada, el título, sabe qué estaremos hablando en el día de hoy, sabe quién nos acompaña en el día de hoy. Es un pastor muy querido por acá, es de la Casa de Excelencia Cristiana Televisión, también es parte de ustedes y yo sé que muchas personas se identifican con lo que Dios está haciendo a través de su vida. Así que póngase cómodo porque estaremos hablando un tema muy interesante en el día de hoy. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Para mí es un placer estar aquí, de verdad agradecido de Dios, Amén. de poder compartir con ustedes, esperando que las personas que nos ven, pues como siempre, sean bendecidos. Ese es el propósito. Amén. Ya usted pudo escuchar la presentación, el pastor, ya estamos listos, así que queremos que usted esté listo y que pueda entender esto de la manera mejor posible. O sea, cuando hablamos de mejor posible es que usted no vaya a querer contradecir lo que nosotros estamos tratando en el día de hoy de enseñarle, dirigidos por Dios. Nosotros no venimos a golpear a nadie, sino venimos dejándonos dirigir por el Espíritu para traer algo que pueda ser educativo y pueda ser muy edificante para cada uno de ustedes. Estaremos hablando con el tema, bueno, no es el tema, sino estaremos hablando de, lamentablemente, el enemigo, que hay que hablar de él porque hay que conocerlo, porque hay muchas personas que por no conocer las artimañas del enemigo, lamentablemente, están viviendo esclavos. Yo sé que esto lo va a ayudar en el día de hoy. Pastor, para iniciar inmediatamente con este tema, no quería decir el nombre allá a la gente, pero estaremos hablando de Satanás. Dios mío, yo sé que la gente dice, ¿por qué tienen que hablar de eso si hay tantas cosas bonitas que Sabes hablar? que tú no puedes hablar de Satanás sin decir que el Señor lo reprende. En el nombre de Jesús. Dios mío. Pastor, la primera pregunta es, ¿qué significa Belcebú? Mira, Belcebú, la Biblia lo registra como el príncipe de los demonios. Cuando se habla de Belcebú, también pues se trae a colación Baalzebú, que también era pues conocido como el príncipe de los demonios, que en origen pues era de cierta forma el demonio del gusano, de la mosca. Dios Y de mío. ahí entonces viene el término de Belcebú. Baalzebú también se pronuncia también, pero es el príncipe de los demonios, así como la Biblia lo muestra. O sea, como el que comanda a todos los demonios. Así. Hay que entender que los demonios no abarcan la totalidad del reino de las tinieblas. O sea, cuando se habla del príncipe de los demonios, es un comandante que dirige una cantidad X de entidades de las tinieblas que poseen personas, que son los demonios. Así. Ahí no abarca a todos los ángeles caídos que están en ese plano demoníaco. Amén. Pastor, ¿por qué se le llama Lucifer a Satanás? La palabra Lucifer no es bíblica en sí. Está asociada a una traducción bíblica que es pues la Vulgata Latina. Y lo que significa es el lucero de la mañana o lucero. De ahí viene Lucifer. Pero realmente en las copias de los originales no está esa palabra Lucifer, sino en esas copias de traducción de la Biblia. Ahí es donde surge realmente. Pero se asocia también a otras cosas que la Biblia arroja. Por ejemplo, Cristo dice, la Biblia dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Ahí fue donde se agregó. Pero Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, mucha gente lo asocian.
en esa forma. Pero realmente lo que sí significa es que él era antes una entidad de luz, como ángel de Dios o como querubín, que era el caso, porque no era un ángel, era un querubín, que es diferente. Pasó a ser entonces un ser de tinieblas. Entonces perdió esa luz, perdió esa identidad de los hijos de Dios que tenía antes. Entonces esa es la diferencia. Pero Lucifer no es una palabra bíblica, sino que se agregó o surgió en esa traducción de la Vulgata latina. Amén. Pastor, ¿es cierto lo que dicen las personas de que Jesús fue luego de muerto, ¿verdad? Luego después de su muerte fue 3 días al infierno para ser torturado por Satanás? No, eso no es real. O sea, Jesús sí descendió, dice la Biblia, y fue al infierno. Y eso está muy claro, el apóstol Pedro lo muestra. Le predicó a espíritus encarcelados, dice la Biblia. Y había un propósito, o sea, había un propósito que Dios quería mostrarnos a nosotros. Porque Jesús lo que hace es que le quita a Satanás ciertas autoridades que él tenía antes del sacrificio de Jesús. De ahí es que se habla en la Biblia del acta de los decretos, que no será contrario. Esa acta que establecía que el que pecaba pues debía ser condenado automáticamente al infierno, a la destrucción. Sin embargo, ya no es así. A través del sacrificio de Cristo ya nosotros no estamos condenados, sino que somos justificados. Entonces el sacrificio de Cristo nos justifica que aun siendo pecadores somos perdonados. Entonces Jesús no fue torturado por Satanás, porque Satanás no tiene potestad sobre Jesús, ni lo tenía cuando Jesús estaba en la tierra, ni lo tenía antes de Jesús venir a la tierra, ni mucho menos cuando Jesús fuera al infierno. Porque incluso el infierno la gente tiene mala interpretación sobre él. Lo primero es que la palabra infierno no es bíblica tampoco. Es una palabra que también viene por la traducción. La Biblia habla del Gehenna y del Seol. Y hay cosas que a la gente le va a chocar porque no estudian o no profundizan a veces en el estudio. A veces hay gente que hace comentarios con altura y con conocimiento, pero hay personas que ni siquiera ven los videos completos y hablan de cosas que uno explica en el transcurso del video y a veces no lo entienden. Yo siempre le aconsejo a la gente que vea el video completo y que indague también en lo que uno dice. Entonces, el Gehenna era cuando Jesús hablaba de ese lugar, que lo comparaba con ese lugar. El Gehenna era un vertedero al aire libre, donde se quemaba basura y siempre había gusanos. Siempre había fuego y había gusanos. Gehenna. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que es una religión que utiliza mucho este término. El Seol es lugar de los muertos. Es como decir el cementerio, el lugar donde van los muertos. Pero realmente no es un cementerio físico, sino es un lugar más allá de lo físico que se le da ese nombre del Seol. Entonces, esas son las características. Entonces, cuando te digo esto es porque en el infierno, Satanás no tenía potestad sobre Jesús. Porque el infierno no fue hecho para los hombres. Dice la Biblia que fue hecho para Satanás y sus ángeles. O sea, el lugar de destrucción fue hecho para él y los ángeles que cayeron con él. Por lo tanto, él no tiene control sobre ese lugar porque él no lo creó ni tampoco lo gobierna. Escucha esto. La gente cree que Satanás gobierna el infierno. Satanás no tiene control sobre nada. Sobre los demonios que lo siguen y lo que Dios le ha permitido, porque hay otros que están encarcelados y él no lo puede sacar. ¿Y dónde están encarcelados? En ese lugar. Entonces, si él tuviera control ahí, él lo pudiera soltar para que hicieran lo que quisieran. Es algo está de lógica. A veces cuando uno habla de esto. Entonces, hay gente que va a preguntar si de dónde surge el infierno, de la comedia de Dante, Alighieri, ¿sí? La Divina Comedia. Hay que aprender también una parte de literatura que no es solamente la Biblia, porque hay muchas cosas que la gente ha asociado que vienen de la mitología griega y de otras culturas literarias, como es la Divina Comedia, que habla del infierno y de varias capas o lugares en el infierno, que eso no lo describe la Biblia. Dios mío, pastor, entonces, pero esa gente, porque yo mismo he tenido la oportunidad de estar al lado de algunas personas y ellos tocan el tema del infierno y ellos dicen que no hay infierno, que Satanás no vive en el infierno, que no hay ningún infierno y que eso es una mentira, que es una falsa. O sea, ¿por qué decir como con tanta legalidad que ellos entienden que tienen en ellos esto? Sí hay infierno. Lo que yo decía hace un momento es que el nombre de infierno es el que fue introducido en traducciones. Exacto. Entonces, hay un lugar de destrucción y un lugar de encarcelamiento o de tormento. Y eso también la Biblia lo muestra. La Biblia habla de un lugar de tormento. ¿Dónde estaba el rico? En la ilustración que Jesús muestra al rico y a Lázaro, en un lugar de tormento estaba. Entonces, la Biblia sí habla de eso. La Biblia habla de prisiones de oscuridad, de prisiones, una cárcel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente lo ha llevado al término de infierno. Entonces, hay un lugar de destrucción. Y la Biblia habla del lugar de destrucción también. Entonces, incluso cuando se habla del lago de fuego, la gente no quiere entender lo que es esto.
que habla en Apocalipsis. Ese lago de fuego no es el infierno. Sí. Ese lago de fuego es un lugar de destrucción final. Y está muy claro expresado allí. Sí. Entonces, el que no lo quiera asumir, porque hay gente a veces que no quiere asumir la palabra tampoco, Sí. que incluso la palabra muy clara, expresada en las Escrituras, la gente la rechaza, porque quiere establecer su propio concepto. Sí. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a eso. Entonces, sí existe ese lugar, sí existe un lugar de tormento, sí existe una cárcel para prisiones de oscuridad para espíritus inmundos que están pues encarcelados. Sí existe un lugar donde va la gente que no quiere servirle a Dios y ese lugar luego será destruido. Hay un lugar peor que ese, que es el lugar de destrucción, y la Biblia lo muestra. Así es. Entonces, ¿se puede decir que Satanás vive en ese lugar? No, no se podría decir eso, porque Satanás va más allá incluso de una figura única. Porque Satanás, cuando tú vas a lo que significa Satanás o diabolos del griego, es un opositor, un adversario, un contrario. Ese es el significado de la palabra. La gente se escandaliza cuando uno dice diablos, pero realmente lo que está diciendo es opositor, porque es una traducción cuando se toma el término y la etimología de la palabra. Entonces es un contrario, uno que se opone a las cosas de Dios. Esa es la definición. Entonces todo lo que se opone a las cosas de Dios, todo aquello que es contrario. ¿Por qué cuando el anticristo se manifieste dice que se va a oponer a todo lo que sea de Dios? Porque es un diablo. Sí, claro. O sea, es una creación del diablo. O sea, dice que su avenimiento es por causa de Satanás. Entonces, cuando tú empiezas a entender más allá de la lectura simple, incluso los términos, y sin a veces tener tanta profundidad en revelación espiritual, tú te vas a dar cuenta que muchas cosas no es como las creemos o como nos las han enseñado. Porque el mayor problema que tenemos muchas veces es que asumimos todo lo que nos enseñan sin nosotros corroborar eso. Sí, sí. Entonces, cuando tú corroboras las informaciones que te dan o las enseñanzas, tú te vas a dar cuenta cuando hay un error o cuando no es así. Uno trata de desenvolverse, vamos a decirlo así, como cristiano, con las traducciones que tenemos. Así En el caso mío, Reina Valera 1960. Eso es lo que yo leo desde que yo vine al camino. Así Y yo no tengo problema con eso. Y quizá algún académico, algún estudioso, teólogo pudiera criticarme. Yo no tengo problema con eso. Ahora, yo sí trato de que Dios me dé revelación de las Escrituras, más allá de lo que yo pueda estudiar. Y yo le aconsejo a la gente que busque la revelación de la palabra, que es poderosa cuando Dios revela a través del Espíritu Santo. No deja lugar a duda porque viene directamente de Dios. Entonces, muchas veces nos quedamos simplemente en lo sencillo, en lo fácil, y no indagamos más allá. Sí. Cuando tú indagas y empiezas a estudiar y a ver cómo surgen las traducciones bíblicas y lo que se ha cambiado, incluso textos que están en la Biblia que no están en las copias de los originales, porque originales no existen ninguna. Entonces hay una serie de cosas que se han tergiversado en el tiempo. Así es. Pastor, ¿qué nosotros podemos entender cuando habla en Apocalipsis sobre el trono de Satanás? El trono de Satanás. Sí. Mira, lo que pasa es que Satanás tiene gobierno. Cuando tú hablas de trono en cualquier parte es gobierno. Es algo que tiene cierta autoridad sobre alguien. Entonces, Satanás tiene un gobierno. El mismo Jesús habla del príncipe de este siglo. O sea, se habla de que Satanás está gobernando. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hay un gobierno de Satanás. Pero no es que él está en un país, y se muestra como Satanás. Él utiliza a los hombres, utiliza a los sistemas, porque él influye a través del sistema demoníaco. Sí. Y hay personas poseídas por demonios que son dirigidos por Satanás y la gente no se da cuenta. En muchísimos lugares, muchísimos líderes políticos y demás, y militares y otros. O sea, incluso religiosos. Entonces, él lo hace, tiene ese poder. Y ha podido hacerlo durante mucho tiempo. Y muchas cosas que vemos es por personas poseídas por espíritus del diablo. Y eso no nos cabe ninguna duda, porque el que no está con Dios está con el otro. Así. Y eso la Biblia es muy clara en eso. Hay gente a veces que no le gustan ese tipo de palabras, que sean tan duras, tan llanas, pero es lo que la Biblia establece. El que no está conmigo, contra mí es, dice la Biblia. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, los que están conmigo, aunque estén errados a veces, pero me confiesan o me profesan, pues yo lo voy a juzgar, pero eso también. Para los que no, los que reniegan a Dios son muchos. Y tú ves la sociedad, un análisis, vamos a decirlo ya más contemporáneo, saliéndonos un poco de la Biblia. Sí. Y hoy somos más de 8,000 millones de personas en el mundo. Pero no todos son cristianos. No todos son creyentes. No. Apenas son un poco más de 2,000 personas las que somos creyentes o cristianos. Sí. ¿Qué significa eso? Que el remanente que hay que le sirve a Dios es muy poco en comparación. 2 millones. Una tercera parte de la población mundial prácticamente. Exacto. Entonces, eso es poco en comparación con todo el resto. Sí. Pero esto no se trata de números. Pero cuando decimos esto hay muchas de esas personas que están haciendo muchísimo daño, muchísima maldad, porque no tienen a Dios,
no tienen ningún tipo de referencia moral porque ellos no aceptan a Jesucristo, no aceptan el Evangelio. Entonces, hay gente que te dice, no, yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Y muchas veces está lleno de muchísimas cosas. O sea, Satanás se aloja en el corazón de la gente. Sí. Eso le pasó a Judas, Sí. eso le pasó a Pedro, Sí. eso le ha pasado a muchos hombres en la Biblia y fuera de la Biblia. Sí. Que ellos entienden que están bien o que están tratando de servirle a Dios, haciendo cosas y a veces tienen adentro de ellos rencor, odio y todo eso y muchísimas otras cosas que es contrario a lo que Dios enseña y nos revela. Así es. Pastor, ya estuvimos desarrollando esa parte de cuando habla del trono de Satanás, pero también habla de la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. La sinagoga en el tiempo bíblico era un lugar donde se compartía la palabra. Acuérdate que Jesús entraba a la sinagoga y leía la palabra. Sí. No necesariamente Jesús era parte de ese, vamos a decir así, de esa cofradía que dirigía la sinagoga. Sin embargo, como él tenía características de maestro, ya lo sabía la gente, pues le brindaban la oportunidad de leer las escrituras. El famoso texto, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar la buena nueva. Eso se lo dio el Señor a Jesús para que lo expresara en una sinagoga, leyendo uno de los profetas, pero que se refleja en el Nuevo Testamento. Entonces, la sinagoga era un lugar de enseñar la palabra, de compartir la palabra de la ley, del Antiguo Testamento en el pueblo judío. Entonces, cuando se habla de la sinagoga de Satanás, ya tú sabes lo que significa. Sí. Es un lugar donde lo que se hace, pues la Biblia habla de doctrina de demonios. Sí. ¿Y dónde se enseña una doctrina de demonios? En la sinagoga de Satanás. O sea, ¿dónde la gente va a ser doctrinado por un demonio? A una sinagoga del diablo. No hay Sí. otro lugar. O sea, hay lugares que se han establecido, incluso algunos abiertamente. Hay algunos que son apóstatas y que no lo hacen abiertamente. Se muestran como ángel de luz, como dice la Biblia. Sí. Que dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente. Así es. Pero la Biblia dice que no es un ángel de luz. O sea, no es un Lucifer, es un Satanás. Entonces, cuando habla de eso, entonces ya tú puedes saber lo que sucede con la gente. Entonces, hay países donde hay iglesias, le podríamos llamar iglesia, porque la palabra iglesia lo que significa es asamblea o reunión de personas. La Sí. gente tampoco entiende esos términos. Sí, sí. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo y hay una diferencia. La iglesia, cualquiera tiene una iglesia, Sí. el cuerpo de Cristo no. Entonces, hay muchas cosas que tienen su profundidad, aunque parezcan palabras sencillas. La palabra iglesia es asamblea de personas, reunión de gente. Sí. Entonces, esas asambleas se hacen en lugares para adorar a Satanás. En Colombia hay En Estados Unidos lo hay. también. Bien, entonces, hay muchos países donde se ha permitido eso. Incluso en México también se adora a la Santa Muerte. O sea, Sí. hay personas que abiertamente tienen adoración a la muerte, a Satanás y a muchísimas otras cosas. Así Y eso no es de ahora. Eso viene de la antigüedad. Así es. Pastor, ¿qué podemos entender cuando dice que Satanás discutió con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés? Lo que pasa es que Dios tiene arcángeles específicos para realizar ciertas operaciones. Así Y a es. Satanás le tienen a Miguel. Sí, Dios mío. en un dominicano quizás, que una persona quizás no lo van a entender, pero se lo vamos a explicar. Miguel es el que cocotea a Satanás. Sí. El que le hace así a Satanás. Sí sabe lo que es. Porque, mira, hay muchos casos donde vemos que aparece Miguel en ciertas situaciones, pero siempre es como guerrero. Sí, Entonces, es como que es un arcángel que no se le puede hacer frente. sí. Porque tiene un poder de parte de Dios para llevarle la cabeza a cualquiera. Siempre tiene una espada en la mano, varón. Entonces, es alguien que no anda de que mediando, de que yo vine a traer tu mensaje, que te arrepientas, no, es que te voy a cortar la cabeza. O te quita, o mira a ver lo que tú haces. O sea, ese es Miguel. Entonces, lamentablemente, en el mundo de las tinieblas se ha cogido a Miguel como ocasión demoníaca. Y vemos Sí. aquí en República Dominicana, por ejemplo, se hace una fiesta muy fuerte a San Miguel Arcángel. Ajá. Y es una fiesta tergiversando, porque a Satanás le gusta hacer eso. Porque Satanás sabe. Incluso en el cuadro, en la pintura que se hace de este señor, en la obra de arte, Sí, se presenta a un arcángel o a un símbolo angelical sobre Satanás, sí. dominándolo. Mira hasta qué punto es el engaño, para que usted vea lo astuto que es Satanás, que la gente ignora muchísimo. Que él mismo se hace una propaganda contraria para que usted idolatre a un supuesto santo o haga algo que a Dios no le agrada. O sea, él manda que hagan afiche de él siendo vencido por San Miguel para que la gente haga fiesta de palo, Sí. le den manía a la gente, romos, se monten seres en ellos, caballos. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Satanás es muy astuto. Entonces, San Miguel, o Miguel, que no es San, sino Miguel el arcángel, Sí, pues establece un control. Es como el que le pone una línea, yo podría decir. sí. Por eso él podía contender con Satanás. Por eso es que vemos que la Biblia dice que
que los ángeles no profieren palabras de maldición, sino que dicen el Señor te reprenda, porque hay ángeles que no tienen cierta potestad. Miguel sí. Entonces Miguel tiene una potestad sobre Satanás y por eso es el ángel encargado de someterlo. Dios mío. Porque hay algo que yo quiero decir, que no quiero dejar de decirlo. La gente cree que el problema de Satanás con Dios es dual, o sea, que Satanás tiene el mismo poder que Dios y que hubo un enfrentamiento en el reino de los cielos donde se enfrentan como que vamos a echar un pulso Satanás y Dios, como hay una imagen por ahí. Sí, no, hay una imagen por ahí. No, señor. No crea eso, no crea en películas, ni en muñequitos, ni nada de eso, no en paquitos. Eso no, la historia bíblica no es así. La revelación espiritual no es así. Satanás no tiene ni siquiera un 0.0001% de posibilidad de enfrentar a Jehová. Lo que arrojaron a Satanás del reino fueron los arcángeles que Dios estableció, el arcángel Miguel. Sí. Lo arrojaron, lo sacaron de ese lugar. Desde el momento que pecó, automáticamente, eso no hubo tiempo de que el pecado permaneciera en el reino de los cielos. O sea, no es una dualidad. El reino de la tiniebla no tiene la misma potestad y poder que el reino de la luz. Y eso también le cae a las personas que le hacen apología a la hechicería y a otras cosas de la brujería y demás. Brujería entre comillas. Entonces, pastor, yo creo que luego de escuchar eso, usted me puede responder esta pregunta que va conectado. Entonces, los cristianos no pueden tenerle miedo entonces a Satanás. ¿Pero a quién? Porque hay cristianos que lamentablemente usted sabe que... Sí, pero es como dice una amiga que a veces yo le he visto, cristiano guachi guachi. Guachi guachi. Una amiga evangelista que veo predicando, que ella dice que es cristiano guachi guachi. Sí. Y mira, no debería decir eso porque no sé lo que significa, es un problema. Sí, mira, uno se mete en rojo, Roger. Sí, no, y que como es el término creo que como aquí en Dominicana, digo yo. Yo digo que como cristianos que no son de nada, ¿verdad? Vamos a decir así, para que la gente entienda, o sea, como que no tienen valor, o cristianos que no hacen las cosas que tienen que hacer, o cobardes, ¿verdad? Sí. Por ahí tiene que ir. Pero lo que pasa es que a mí no me gusta decir palabras que no conozca. Por costumbre, me gusta cuando digo una palabra que yo pueda saber lo que significa. No es que me la sé toda, pero la que digo me gusta. Así es. Pues uno no sabe a dónde va a parar. Entonces, cuando caemos en ese asunto de tenerle miedo a Satanás a los cristianos, mira, la Biblia dice, yo en una ocasión decía que Satanás en la Biblia no se le aparecía a todo el mundo. Hoy en día la gente tiene un privilegio tal que a Satanás se le aparece a todo el mundo, que todo el mundo va al infierno, que todo el mundo va al cielo, oye, una cosa increíble, todo el mundo ve a Jesús. Yo escucho en cantidad de testimonios así, que vi a Jesús, que fui al infierno, que se me presentó Satanás. Y yo, gloria a Dios, si usted tuvo esa experiencia, pues yo creo que se está confundiendo un sueño con otra cosa. La gente tiene sus experiencias y es como uno dice, hay gente que no puede probar cosas con la Biblia, pero fue su experiencia, eso es suyo. Sí. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, que es donde yo me aferro al texto, pues Satanás se le presentó ¿a quién? A Jesús. A Jesús, claro. En el desierto, ¿a quién más? Y a Eva, en la serpiente antigua, en el Génesis, ¿a quién más se le apareció Satanás? Sí. O sea, Satanás incitaba a gente, dice la Biblia, pero así presencia que diga que se apareció Satanás. Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, en la tentación en el desierto. Entonces, a veces nosotros inventamos mucho y desconocemos bastante. Satanás no es la figura que la gente pinta. Y yo digo esto con toda libertad, porque yo desde que estoy en el Evangelio estoy peleando con el mundo de las tinieblas. Yo no tengo miedo con eso. Porque Satanás lo pintan como que es el terror del cristiano, hermano. Sí. Y feo, así. Sí. Todo. ¿Y qué dice Santiago? Creo que a la altura del capítulo 4, verso 17 por allá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que el cristiano tiene que hacer según la Biblia, según la palabra? Someterse a Dios. Claro. Y después que dice que Satanás es un cobarde. Ahora yo voy a decir que Satanás es un guachi-guachi. Un guachi-guachi. El verdadero guachi-guachi. ¿Por qué? Claro. Porque cuando usted se somete a Dios, dice que el diablo huirá. Y en la Biblia, ¿de quién huyó Satanás? De Jesús. En el desierto. Cuando vio que no podía con él en las tentaciones, se fue, dice, corrió. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? Someterse a Dios. Sí. A la palabra. Escrito está, escrito está. O sea, entonces cuando usted se mete en la palabra y se somete a Dios, usted tiene un revestimiento. Satanás no puede penetrar en su vida, no puede penetrar en su familia, en su corazón. Así es. Hermano, mire, yo voy a decir esto y es duro. Yo he tenido que reprender personas muy cercanas mías que amo. No voy a decir la afinidad que tenemos para que no caer en una situación. Pero muy cercana. Digo, oye, demonio, tú a mí no me vas a sacar de comunión. Así es. Te equivocaste, diablo. Pero así como Jesús le dijo a Pedro, pártate de mí, Satanás. Yo le he dicho así a personas. Porque he visto al mismo diablo en ellos. Sí. Queriendo, y yo sé que eso nada más no me ha pasado a mí. Hay muchas personas que le ha pasado eso. Claro. O sea, personas que usted sabe que abiertamente se están dejando usar de Satanás. Sí.
Incluso en congregaciones, hermano. Hermanos que se levantan dejándose usar por Satanás. Sí. Y usted tiene que pararse en 2, como uno dice aquí en Dominicana, o pararse en 20, como dicen los tigres. Sí. Roger se ríe con ese lenguaje del barrio. Sí, Uno se crió en el barrio, Roger. Sí, claro. Entonces, hay que pararse en 2 pies para que la gente entienda Sí. y decirle la verdad, Sí. porque hay que confrontar a Satanás. Entonces, en ese confrontamiento tiene que haber un sometimiento, porque si yo no estoy bien con Dios, ¿usted sabe lo que pasa? Que avergüenza. Sí. Y hemos visto muchas situaciones donde personas son avergonzadas en público, incluso ministrando, Sí. porque no están bien con Dios y quieren hacer salir demonios de personas. Entonces, esto es someterse a Dios, no es correrle al diablo, escuche bien, eso a las tentaciones que se le corre. Sí. Pero al diablo lo que hay es que someterse a Dios y cuando Él venga no tiene ninguna posibilidad. Y otra cosa, para que usted entienda que usted no tiene que tenerle miedo, y eso que esta es una de las partes más importantes de este video, Sí, claro que usted no tiene que tenerle miedo a Satanás, y le estoy hablando a usted que está viendo este video. Sí. Jesús lo derrotó, dice la Biblia. Y no solamente derrotó a Satanás, sino que nos entregó a nosotros la victoria. Usted no tiene derrota. Escuche bien, para los que no entienden estos asuntos. El cristiano no está derrotado. Diga, ay, no, que usted está en victoria. Porque antes de que usted vaya a confrontar la tiniebla, ya Jesús lo venció y le entregó a usted esa acta que lo hace a usted un vencedor. Mire, tenga, usted venció a través de mí. Así es. Entonces tenemos que entender eso, que en Cristo nosotros vencemos. Jesús lo que dice que hay que confiar. Yo he vencido, ustedes también venceréis. Así es. Entonces el hombre tiene que entender que Satanás no tiene esa potestad. Y podemos ver el caso de Job, poniendo un ejemplo. Sí. ¿Por qué Job pudo tentar Satanás pudo tentar a Job y hacer todo lo que hizo? Porque Dios le dio el permiso. Sí, le dio Entonces el aquí permiso. tenemos argumento bíblico. Sí. Si en su vida pasa algo que usted entiende que Satanás está influyendo, Dios lo permitió. Sí. Y si Dios no lo permitió, olvídese que Él no puede hacer nada. Entonces, si usted quiere que se vaya el Satanás y ese mundo de las tinieblas que quiere agobiarlo, sométase a Dios, nada más. Así es. Sométase a Dios. Ah, que es difícil, sí. Sí. Porque hay que negarse. Sí. Porque hay gente que no se quiere negar, Roger, y después le queremos echar la culpa a Satanás de todo lo que De hacemos. todo lo que pasa, de todo lo que ocurre. Vivimos metiendo la pata y haciendo cosas que a Dios no le agradan y en desobediencia y con doble vida y después, no, que es Satanás. Sí. Revísese, Sí. que a veces no es Satanás. De su propia concupiscencia la gente peca. Así es. Uno mismo que tiene el problema. Claro. Pastor, entonces, ¿Satanás es omnipresente? No, imposible. ¿Y por qué hay tantas Hay personas? atributos que solamente le corresponden a Dios. La gente, que no es lo mismo que estamos hablando, o sea, la ignorancia espiritual lleva a la gente a sacar conjeturas y a aprender cosas que otras veces dicen o enseñan distorsionadamente. Satanás no puede estar en todo lugar. Satanás no lo sabe todo. Satanás no lo puede todo. O sea, los atributos de Dios, por eso yo decía que no había una dualidad. No hubo una batalla de que Satanás se enfrentó a Dios. Satanás nunca pudo sublevarse contra Dios. Satanás le entró en la mente a aquellos ángeles algo ficticio que nunca existió, de que podían ser igual a Dios allá arriba. Pero él no pudo pelear con nadie. Satanás no pudo pelear con nadie. La guerra que hubo en el reino de los cielos, la gente todavía ni siquiera sabe cuándo fue que se realizó. Así es. Dios mío. La gente no sabe cuándo sucedió, No, porque no, donde sí. no hay tiempo usted no puede cronometrar nada, ni datarlo. Así es. Eso es aquí que hay historia. Sí. La historia del reino de los cielos la gente no la conoce, porque la gente está viendo las cosas como que sucedió en el pasado, cuando todavía se está peleando por los otros. Dios. Todavía se está peleando por la salvación de las almas. Así es. Entonces hay una confrontación, pero no es con Dios, es con ángeles y arcángeles que Dios ha establecido para eso. Entonces Satanás no conoce todas las cosas. Hay gente que cree que todo lo que hace Satanás lo ve o Satanás lo sabe. Hay cosas que usted puede hacer y Satanás puede estar en alrededor o los demonios y no entenderlo. Porque si Dios quiere cegar el entendimiento a ellos, lo puede hacer. Para que los planes de Dios, que usted puede expresarlo con su boca si quiere, ellos no lo sepan. Porque hay gente dice, ay, no lo diga, que no se va a hacer eso. Y entran en una mitología. Yo puedo decir lo que sea. Y he visto también que he dicho cosas y he visto influir a Satanás en eso que he dicho. Así es. Porque tal vez Dios lo ha permitido. Sí. Pero Satanás no tiene ese poder de saber ni siquiera lo que usted piensa. Entonces, hay gente que cree que sí. Y le quieren atribuir atributos, condiciones que tiene Dios ontológicamente a Satanás. Pastor, usted sabe que esta pregunta viene porque muchas personas dicen, no, que yo visité un brujo. Cuando yo visitaba un brujo, yo podía saber lo que iba a pasar en tantos años, en unos cuantos meses, y que iba a otro lugar y otro brujo, una bruja, un adivino me decía lo mismo, las cosas que iban a pasar, y pasaba como ellos me lo decían. Entonces, ¿se puede decir que Satanás conoce el futuro? Es que adivinar significa que yo la puedo pegar.
Cuando tú eres adivino, tú le puedes decir 10 cosas a la gente y que sucedan 2 o 3. Así es. Eso es probabilidades. Yo te puedo decir que tú te vas a sacar el premio mayor. Tú lo vas a jugar. Si lo estás jugando ya hay posibilidad. Sí. Ahora sácatelo sin jugarlo. Que el hechicero te diga que tú vas a tener el premio mayor sin tú jugarlo. Sin tú ir a una banca de apuestas. Eso no va a suceder nunca. Nunca tú lo vas a ver. Ahora tú tienes que ir a jugarlo, jugar tu número, entonces ya tú estás dentro de las posibilidades porque la suerte no existe. Se llama probabilidad para la gente que no lo sabía. Que si usted juega un número de 100, tiene una probabilidad dentro de 100. ¿Y qué hacemos con Cristian Casablanca entonces? Que él, di que le, Un adivino. él le dice a la gente de que ve, juega tal y de que Tú sabe. sabes que yo, bueno, Dios sabe que a veces uno no puede decir algunas cosas, pero a mí me gustaría algún día, en ese razonamiento de él, Dios me ha permitido debatir con muchísimas personas y quizás no sea necesario debatir con él. Sí. Pero eso del razonamiento de Cristian Casablanca son unas estupideces. Es lo que es un adivino. Sí. Porque si tú consultas gente, él tiene una oficina de consultoría. ¿Y qué es lo que hace Cristian Casablanca? Él recibe en el día, vamos a suponer, unas 20 personas, para que la gente entienda lo de aquí de República Dominicana que se dejan engañar de este estafador. Sí. Porque es un engañador. Sí, claro. Lo que pasa es que la gente no sabe que hay estafas que a veces son legales. Dios. Hay gente que son engañados legalmente. Sí. Y la gente no lo sabe. Ellos mismos son los que se dejan. Aquí hubo problema una vez con una empresa de multinivel que vino de México. Incluso yo puedo hablar con conocimiento de causa. Que engañaban a la gente y era un engaño legal. Porque la gente entraba creyendo que era una cosa y al final era otra. Yo te decía a ti que tú ibas a entrar como empresario, que tú no eres empleado, pero al final tú tenías que vender mi producto. Ay, Dios. Entonces la opción para tú ser empresario aquí es vender mi producto, pero ya tú me estás dando ganancia, entonces no te estoy engañando. Sí. Porque si tú te permaneces, tú puedes ser lo mismo que yo soy, pero ya tú sabes en cuántos años. Ya tú sabes. Entonces ahí nada más gana el dueño de la empresa. Entonces hay engaños así. Entonces lo que hace Cristian Casablanca es que van 20 personas a la oficina y a esas 20 personas yo le doy 5 números a cada una. Calcula 5 por 20 son 100. La lotería tiene 100 boletos, Sí, 100 bolos. Y de los 100 bolos salen 3. Sí. Tú tienes que tener seguro que 3 personas de las 20 se van a sacar. Sí. Seguro. Y lo puedes comprobar. Ahí está la defensa ya. Tú lo puedes comprobar. Tú puedes agarrar, el que me esté viendo lo puede comprobar. Puedes agarrar 100 números y darle 5 números a 20 personas. 20 por 5 son 100. De las 100, 3 personas van a tener un premio. Sí. Primero, segundo, tercera, no importa. Y son clientes. Es lógico. Y automáticamente esas 3 personas tuvieron un resultado, vuelven y pagan los 5,000 pesos o los 50 Y dólares hacen propaganda. o los 50 o 100 dólares que él cobra y vuelven y le hacen propaganda. Sí. Y llevan 20 personas más y pasa lo mismo. Con el tiempo, cuando a ti te llevan 1,000 personas y de cada 20, 13 sacan, calcula qué público y qué cantidad de clientes tú tendrás fijo. Sí. Y esa cantidad de personas fijas, entonces va a ser una cantidad de dinero que te entra fijo. Entonces tú puedes recibir riqueza. Sí. Pero es un engaño. Porque las otras no se sacaron. Sí. Dios mío. Y yo estoy seguro que hay miles de personas que tienen el testimonio de que fueron donde Cristian Casablanca y no pudieron obtener un premio de lotería. Así es. Aunque no lo digan. Sí. Entonces es un engaño, es una adivinación. Así es. Entonces la gente cree que el adivino es el que tiene un paño en la cabeza rojo y un tabaco aquí en República Dominicana. Tal vez se piense eso. Sí. No sé en otro país. Y esa es la imagen del brujo. Un tabaco y un paño amarrado aquí en la cabeza y que haga algunas muecas. Hay una serie de hechiceros Sí. y de engañadores, magos y adivinos que no usan ni el paño ni el tabaco. Sí. Y Satanás lo utiliza. Por lo menos él dice eso, que él no es brujo. No, él no es brujo. Dice, desde yo el no soy brujo, yo no soy Él brujo. no es brujo desde el punto de vista de la sociedad común. Sí, claro. Desde el punto de vista espiritual y cristiano, él es un adivino. Sí. Para mí es un adivino que también utiliza la hechicería. ¿Y por qué digo que utiliza la hechicería Cristian Casablanca? Yo hablo muy claro. Sí. Por la siguiente razón. Porque también los medios se prestan para hechicería. La gente no sabe lo que es hechicería. Sí. Cuando tú hechizas a alguien, tú lo encantas. El encanto hace que la persona cree en lo que tú dices. Sí. Cuando tú haces que la gente cree en lo que tú dices, tú puedes hacer un acto de magia incluso en su cara y no se dan cuenta. Dios. Están encantados. Sí. O sea, están muy convencidos de que lo que él dice es así. Sí. Y hay gente que hasta lo defiende. Entonces, eso es hechicería. Sí. Pero la gente cree que la hechicería solamente se hace de magia negra. La gente no conoce la magia No, blanca. la gente no conoce. Lo que llaman magia blanca. Sí. Que son la gente que no expresan que son del diablo, pero sus hechos y lo que hacen son obras satánicas, Así es. obras espirituales de maldad y
en el caso de la avaricia, la codicia y todo lo que entra en el corazón de la gente que juega la lotería, pues va detrás de eso. Sí. Dios mío. Y me disculpan los intereses que se han afectado. Sí, claro. Sí. Pero nosotros no tenemos problema con eso. No, para nada. Para porque nada. nuestra ciudadanía es del cielo. Así es. Allá Pastor, no hay quiniela, no, para nada. ni palé, ni lotomán. No. En el cielo no. No, en el súper, el Nada súper de ese eso. que está, Dios Aquí mío. abajo que la gente anda buscando eso. Sí, pastor, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta algunos puntos que nos pueden, de referencia, ¿verdad? Que nosotros podemos ver, visualizar que el enemigo, Satanás, influye en los diferentes gobiernos y en las diferentes naciones? Claro. Desde que tú ves las profecías bíblicas del Antiguo Testamento que habla de la bestia espantosa y demás, de la bestia que se manifiesta en Apocalipsis, la bestia que se manifiesta en las profecías de Daniel y los gobiernos en las revelaciones también, cómo se manifestaban. Nimrod fue el primer poderoso en la tierra y Nimrod era un gobernante. ¿Y qué pasó con Nimrod? Que quería hacer una torre, la torre de Babel, allá en Génesis capítulo 11, que llegara al cielo. Y Dios bajó y lo confundió. Allí surgieron las lenguas, el idioma, el lenguaje, y se dividieron las etnias, las razas, las personas en diferentes regiones a partir de la torre de Babel. Y era un poderoso, el primer poderoso, dice la Biblia. O sea, poderoso en el sentido político. Era un gobernante, gobernaba y dirigía a esa persona. Entonces, ¿quién estaba en él? No estaba Dios. Era contrario a Dios lo que quería hacer, sin consultar con Dios. Y a partir de ahí lo vemos en los demás. Incluso lo que castigaron al pueblo de Dios, Ciro, Nabucodonosor y otros gobernadores o emperadores. Incluso Dios permitió que eso sucediera y había propósito de castigo también para el pueblo. Sí. Pero en mucho de esto, bueno, en el caso del faraón, la Biblia dice que Dios endureció su corazón, pero era algo diabólico que había en el faraón. Contrario al pueblo de Dios, quería asesinar al pueblo de Dios. Sí. ¿Y quién es el que ha querido detener eso? Detener que avance la promesa y el propósito. Es Satanás. ¿Por qué? Porque la promesa y el propósito que viene caminando desde Génesis, a través de toda la historia del Antiguo Testamento y se manifiesta en Jesús, que es lo que determina ya el juicio final de Satanás en el sentido humano, ya el Mesías vino, ya la salvación está aquí. Entonces, a través de todo lo que él hacía era tratando de detener esto, porque al no tener conocimiento exacto de las cosas, lo que decíamos ahorita, que no es omnisciente, no sabe todas las cosas, pues entonces da palos al aire, golpea al aire. Entonces, como golpea al aire, nunca tiene precisión. Por eso entonces que vemos que los gobernantes son utilizados. Entonces, cuando vemos hoy en día a los gobernantes, y sabemos que se le va a entregar un poder político al que se va a manifestar como el hijo de perdición, como el anticristo, como la gente lo quiera idealizar, tiene que ver con un poder político también. Y hay gobernantes que están en eso. Y hay gobernantes que hoy en día abiertamente no le sirven a Dios, que son ateos, que ellos mismos dicen que no creen, no son cristianos. Entonces no son gente que confiesan a Jesucristo. Ni siquiera por conveniencia política. Hay gente que cree en muchísimas otras cosas en muchísimos países. Entonces, ¿quién lo va a utilizar a ellos? Entonces, esas personas que inician muchísimas situaciones en el mundo. La mayoría de los gobernantes no son usados por Dios. La mayoría. Más del 90% de los gobernantes. Aunque la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Así es. Pero hay juicios que tienen que establecerse en el destino profético y la gente no entiende eso. Sí. Y para que haya guerra y todo lo que tiene que haber en las situaciones que se dan de fin de tiempo, de fin de los tiempos, pues tiene que haber esos gobernantes usados por Satanás. Sí. Entonces, pastor, Satanás puede plantar los pensamientos en la vida de él. No es tanto los pensamientos, sino que los demonios pueden tomar el control de la gente. Ay, está más profundo eso. Claro que sí. Tú no ves que a Hitler se ve como una tipología del anticristo. A Antíoco Epifanes, el que sacrificó la cerda en el templo, una puerca. La gente lo ve como una tipología del anticristo. ¿Por qué? A Nerón, un emperador romano también. ¿Por qué? Por las persecuciones que tenía contra la iglesia, contra los cristianos. Entonces, a Satanás se le ve en muchísimos gobernantes que lo han mostrado en sus acciones. Porque sin razón mataban a los cristianos. Sí. Muchos emperadores romanos. Entonces, la gente lo veía como el mismo Satanás, como el mismo anticristo, esa gente. Entonces, Antíoco Epifanes, a Nerón. O sea, gente que eran muy malvados. Sí. Hitler puse de ejemplo, que mató a muchísimos judíos. No tanto a los cristianos, pero son problemas que se van más allá de lo natural, en el sentido humano. O sea, como una persona puede matar 5 o 6 millones de personas. O sea, tiene que traerle pero no un demonio cualquiera, el mismo diablo adentro de ellos. Una legión rara. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas de posesiones demoníacas sin lugar a duda. Yo creo que no me equivoco con esto. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, tenemos ejemplos y claramente podemos ver esas situaciones que se dan. Y por eso es que
hay muchos acontecimientos que se vienen dando donde Satanás hace cosas que él no sabe, que está encaminándose a su final a través de lo que hace, que en vez de detenerlo, él lo acelera. Tú ves las ideologías que hay ahora imponiéndose en los países más pobres por los países más poderosos. ¿Y cuáles son esas ideologías? De que el pecado sea legalizado. Sí. Y el único que quiere que el pecado sea legal es el diablo. Sí. Porque ¿quién más puede querer que la gente no tenga hijos? ¿Quién más puede querer que tú mates a una criatura antes de nacer? Satanás. Sí, claro. O sea, para mí no me queda ningún tipo de lugar a dudas. O sea, ¿quién le puede meter a la gente en la mente una enfermedad mental tan terrible como creerse que puede ser cualquier cosa Sí. y no lo que es? O sea, Sí. en todos los sentidos lógicos, científicos y demás, y sociológicos y morales, tú te das cuenta que Satanás sí entra en los gobernantes, entra en las personas y tiene cierto dominio en la gente, incluso demonios que pueden dominar a personas total y completamente. Y hay datos bíblicos que lo muestran. El endemoniado gadareno era incontrolable, estaba endemoniado por legiones de demonios. Pero también habían otros poseídos, incluyendo los que persiguieron a Jesús, incluyendo algunos sumos sacerdotes. Wow. Pastor, entonces, muchas personas confundidas, ¿verdad? Porque lamentablemente este engaño de los brujos, de estas cosas que la gente, estas prácticas que en muchos países, usted sabe que hay personas que llevan ya, personas como que dicen que están muertas en coma, lo sacan de los hospitales y lo llevan a esos lugares. Y de repente ellos saltan y comienzan a divulgar la noticia de que el brujo resucitó a fulano, de que tal persona resucitó a fulano. Entonces, ¿Satanás tiene el poder de resucitar los muertos? No, claro que no. Si tú te fijas, cuando Jesús pues ya va a partir, la autoridad y el poder que le da delegado a la iglesia a través de los apóstoles, ¿cuál es? En mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos. Si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Entonces no puede ser que lo que Dios le está entregando a la iglesia sea para Satanás. Entonces hay mucho engaño, sí, y sucede. Incluso hay prodigios que pueden suceder y que Dios lo puede permitir. Hay poderes engañosos, dice la Biblia, Sí. que Dios le envía para los que no creen. O sea, hay muchas cosas que suceden dentro de los que no creen, dentro de los incrédulos, los que van donde los brujos y los hechiceros. Y que incluso esos actos hechiceros y de magia lo pueden hacer creer a ellos que son cosas que están sucediendo realmente. Sí. Pero que tú no tienes ninguna comprobación de eso, más que el testimonio de esa persona. Ellos en estos días yo estaba viendo un caso que se dio en la Ciudad de México, si no me equivoco. Una persona que le llaman chamán. Son personas que hacen sanidades, Sí, supuestamente con un poder espiritual. Y hablan de una persona que mucha gente dice que fue donde ella, que la conocieron, etc. Pero esas son cosas que hay que verla muy detenidamente, de manera personal, para usted saber lo que está sucediendo. Porque yo todavía, en el tiempo que tengo en el Evangelio, no sé si algún cristiano lo haya visto, aunque he visto muchos milagros de Dios, no he visto a ningún cristiano sacarle un órgano a una gente, así en carne viva, con un cuchillo con la mano, y entrarle otro nuevo. Yo no he visto eso. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que la gente quiere creer o pensar. Entonces, Satanás es muy astuto, yo vuelvo y repito. Sí. Satanás utiliza su propia promoción negativa para que la gente le sirva. Sí. O sea, Satanás no es en cierta forma, podríamos decir, no es ningún estúpido. Tiene cierta inteligencia, aunque la gente no lo crea. Sí. Porque en su astucia hay cierta inteligencia también. Y tergiversa las cosas. Entonces, hay gente que cree en cosas y en ilusiones que pueden llevar a cabo. Por ejemplo, cuando Satanás se le presentó a Satanás en el desierto, A Jesús. la Biblia dice que Jehová es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que Jehová es el dueño de la tierra, del mundo y su plenitud, del mundo y lo que en él habita. Ahora yo hago la siguiente pregunta retórica. ¿Qué le pertenece a Satanás de aquí? Si Dios es el dueño de todo, oro, plata, tierra, plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿qué fue lo que Satanás le presentó a Jesús y que eran las riquezas que le iba a dar? Sí. Donde ya eso era. No, es que fue una ilusión. Claro, pues eso no le pertenece a nada de eso. Satanás Pero- nunca agarró riqueza para presentársela a Jesús. Sí. Una ilusión. Sí. Un engaño. Claro. Yo te voy a dar todos los reinos del mundo, todas las riquezas, pero ¿cuál es reino y cuál es riqueza? Si los reyes lo pone Dios, Dios pone a quien quiera, para servirle a Dios o no. Si las riquezas son de Dios, ¿cuáles riquezas tú le vas a dar a Jesús? Entonces, así mismo pasa con los hechiceros, los magos y los adivinos. Que hoy en día eso es lo que ellos utilizan, ese mismo engaño. Entonces, hay cosas que tenemos que entenderlas. Lamentablemente, la gente prefiere creer a la mentira. Sí. Y está en la Biblia, Sí. antes que a la verdad.
Así es. Jesús dice, la luz vino al mundo y el hombre prefirió la tiniebla. Sí. Prefiere la oscuridad. La verdad vino, la gente prefiere la mentira. Así es. Entonces, si usted cree en la mentira, todo lo que usted vea que sea mentira, para usted será verdad. Así Y ahí es donde entra la hechicería, la brujería y la magia. Como usted cree en la mentira para usted es una verdad. Por eso no significa que lo sea. Porque la verdad es una y es absoluta. Y es Dios. Así es. Pastor, yo quiero que aquí usted pueda aclararnos un poco esta situación. Porque en realidad yo sé que hay muchas personas que lo han escuchado de muchas personas, pastores, evangelistas, ministros que están en una campaña y de repente se nubla y comienza a llover. Y ellos, te ato, Satanás, suelte el clima, que esta campaña tiene que darse en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que usted me explique eso. O sea, yo no puedo juzgar a nadie que actúe de tal forma, pero yo sé que usted a profundidad tiene el conocimiento para explicarme eso a mí y a las personas que están ahí conectadas. ¿Puede Satanás controlar el clima? Mira, aquí vamos a entrar en una profundidad, pero también volvemos a tocar interés. Pero no hay problema con eso. Sí, no, claro. Yo espero que la gente pueda recibir lo que uno trata aquí, siempre con el propósito de edificación. Así es. Mira, cuando tú vas a la Biblia, yo siempre trato de llevar la cosa a la Biblia antes de expresar mi opinión o mi revelación. En la Biblia, una historia que resalte, por ejemplo, un pasaje que resalte, el profeta Elías, que no llovía por 3 años y que luego llovió. No fueron los Baales, no fueron los sacerdotes de Baal o de Acera que hicieron que cayera agua del cielo. Entonces, o fuego del cielo. Sí. Pero la lluvia no venía por lo que ellos hicieran. En la antigüedad se usaban rituales para la lluvia en pueblos indígenas y demás. Pero la lluvia la envía el Señor, dice la Biblia. Sí. La temprana y la tardía. Así. O sea, si llueve porque Dios lo permite. Sí. Entonces, Satanás y los espíritus operan en una esfera de los aires, según lo que la Biblia establece, y de ahí puede tener cierta coherencia algunas cosas. Sí. Dice que hay huestes en los aires. Así es. Y por eso, pues, las nubes están en los aires, están en cierto nivel. Pero eso es un nivel físico, el nivel de las nubes. Y la Biblia dice por qué llueve. La lluvia dice que es un vapor de agua que sube a las nubes y después cae como gotas. Lo dice en el libro de Job. El sistema hidrológico, antes de que la ciencia lo descubriera, ya Job lo había establecido. Ay, Dios. ¿Cómo era que llovía? El agua se evapora y luego llueve. Búsquenlo ahí, está ahí. Sí. Entonces, hay gente que tiene que entender ese tipo de cosas. Yo no te digo que tú como hombre de Dios no puedas orar para que no llueva y que se cierre el cielo en ese momento, en ese lugar. Incluso que llueve en todas partes y en el lugar de la actividad no. Ahora, lo difícil de entender es que tú digas que Satanás tiene esa nube ahí. Ahí sí entra entonces una dicotomía en cuanto a lo que la Biblia muestra, lo que uno entiende por el poder de Dios, porque a veces entendemos cosas de manera errada. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay cosas que suceden de manera natural por las leyes que Dios estableció sobre la tierra. Ahí entra la ciencia, que la gente tampoco la quiere asociar a lo espiritual. Otro error. La gente espiritualiza las cosas y cree que la ciencia no es parte de lo espiritual. Sin embargo, nosotros somos una entidad científica desde nuestra composición como ser, incluyendo la materia. Entonces, la lluvia tiene una composición y tiene una forma de operar y de funcionar establecida por su diseñador. Entonces hay que tener cuidado con algunas cosas, de no atribuirle a Satanás lo que no le corresponde, que eso es otro punto. Sí. Hay cosas que suceden por la voluntad de Dios y la gente cree que es Satanás. Es bien complicado eso, pastor. Y eso es complicado. Sí, porque miren un ejemplo, un punto donde la gente se confunde mucho también. Y es que por lo menos acá en este país, Dominicana, se utiliza mucho en que en los campos, ¿verdad? Las personas mayores, creo que todavía lo hacen, sí. De que cuando hay una persona que está enferma, ellos van y hacen como amarres, cosas, algunas oraciones, que ellos practican algunas cosas, que ellos entienden que eso lo sana y que eso hace milagros. O sea, hay personas que entienden que esos milagros vienen lamentablemente del enemigo, porque ellos les sirven a eso, ¿verdad? A los que están creyendo, a esos santos y esas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros le explicamos a la gente este caso, pastor? De que Son ataduras.
Para engañar a la gente, mira. Porque Satanás no puede hacer milagros. Incluso, eso se llama aquí en Dominicana ensalmos. Exacto. Y oye, cómo es la atadura de los ensalmos. Te lo digo porque yo tengo experiencia familiar. Los ensalmos, yo se lo enseño a mi hijo y el compromiso es que mi hijo se lo enseña a su hijo. Sí. Oye, cómo es que el diablo opera. Entonces, mi mamá lo aprende de su mamá y me lo quiere enseñar a mí. Yo llegué a aprenderme algunos ensalmos. Ay, Dios mío. Y yo sé los disparates que se dicen. Pero usted fue libre ya, gracias a Dios. Oye, yo tengo muchas experiencias diferentes, pero son una barrabasada. Sí. Caminemos, no podemos. ¿Por qué? Por un dolor de muela que tengo. Pásame la mano 3 veces en cruz y caminemos. Eso, Ay, Dios mío. eso es un ensalmo. ¿Sabes lo que es? Y se va el dolor. Yo le digo, yo no tengo problema con intereses. Si alguien de los que hacen ensalmos por ahí me ve y se le cae el negocio, Bueno. eso es su problema. Sí, te puedo decir varios que todavía me acuerdo de cuando era niño. Ay. Mi mamá me lo quería pasar a mí por el propósito que Dios tiene conmigo. Usted no puede decirlo, pastor, porque que después la gente lo hace también. No, pero yo no tengo problema con eso, que la gente lo haga. Porque sí lo hace, el que sabe que es algo malo y lo hace, le va a tener que dar cuenta a Dios. Ah, ok, está bien. No, pues fluye. O sea, yo estoy diciendo mucho con decir que fue metiendo a mi mamá en esta conversación. Y yo no tengo problema con eso. Sí, claro. Porque es que lo que está mal, está mal. Entonces, tú dirás, bueno, pero la persona se le aliviaba la muela. Podría ser. Quizá dejaba de pensar en eso. Quizá empezaba a pensar en el milagro que iba a recibir. O sea, podía suceder. ¿Cómo podía suceder que no? Habían personas que se sanaban, personas que no. Así es. Por cosas que son triviales. Porque un dolor de muelas le sana a cualquiera así como le llega. Sí. Una disipela y muchísimos asuntos. Hasta para una herida había ensalmos si te cortaba que para que se parara la sangre. Y eso es una estupidez. Pregúntame por qué es una estupidez. Porque ¿Por qué, pastor? el diseño que tenemos nosotros tiene la capacidad de sellar las heridas. Cuando tú tienes una herida, tú lo puedes comprobar, la sangre se coagula en ese lugar. Sí. Está diseñado el cuerpo para corregir errores y situaciones, por Dios. Y cuando se coagula en ese lugar, cicatriza. Ay, Dios. Y si tú te fijas, cuando la sangre se te dura un tiempo ahí, cuando tú te quitas la botellita de arriba, que es la sangre ya coagulada, tiene piel nueva y la herida cerrada. Sí. Ahora, a la persona lo llevan al médico y lo cosen cuando las heridas son muy profundas, pero ya eso también es parte de ciencia médica. Sí. Porque ya cuando pasa de varios niveles de la piel, ya la cosa es complicada. Pero cuando llevan a una gente ensalmada es por una heridita, por una cortadita de nada. O sea, no lo llevan por una herida profunda, lo llevan al médico. ¿Por qué no lo llevan a ensalmar por una herida profunda? Porque saben que le va a morir. Sí. O sea, ahí no hay posibilidad de engaño. Entonces, Satanás es muy astuto. Y yo lo puedo decir porque lo llegué a ver muy de cerca. Que es más un engaño. Lamentablemente también hay personas que creen lo que hacen. Sí. Que creen que están haciendo un bien. Sí. Pues acuérdate lo que decía hace un rato, que Satanás utiliza cosas donde creemos que le servimos a Dios incluso, y es a Él que estamos haciendo cosas para Él. Sí. Porque la Biblia no muestra en Salmo, porque a fin de cuentas, resulta que el que en Salmo te dice, trae una vela blanca para prendérsela a San Fulano. ¿Ya? Sí, ya. ¿Entró el diablo? Sí, ya. Si no estaba en tu corazón, ya entró. Porque ya es idolatría. Entonces hay una serie de cosas que se hacen que la gente a veces no le entiende. Y lo que ve es lo que sucede, no lo que está detrás de lo que sucede, Así es. que es el diablo. Así es. Pastor, entonces, esa parte de ahí que yo quiero que usted me explique, que hay muchas personas que se pasan diciendo, varón, tiene que estar en comunión porque por ahí andan una enfermedad de que el diablo la lanzó para este tiempo. Varón, tiene que tener cuidado. Entonces, explíqueme un poco sobre eso, que personas que dicen que Satanás enferma a las personas y que mata a las personas así, que le manda enfermedades. Ellos hay 3 formas bíblicamente que yo podría mostrar por la que la persona puede enfermar. Una, por pecado. Otra, por falta de higiene. Y otra, para Dios glorificarse. Si alguien encuentra otra, pues gloria a Dios. Es la que yo he podido ver. Falta de higiene, por pecado y para Dios glorificarse. Y lo vemos en las leyes que Dios le establecía al pueblo a través de Moisés, de sanidad en el pueblo, que tenían que lavarse las manos, que no podían tocar cosas impuras. Esas son leyes para sanidad, que no comieran un animal impuro. Todo eso era para sanidad. La gente lo espiritualiza, pero era un asunto para que la gente no se enfermara. Si usted come con la mano sucia, está comprobada que se enferma. Sí. En la pandemia lo vimos. Lo primero era lavarse la mano. Sí. Porque hay muchas bacterias que se adquieren a través de ella. Y la ciencia ha explicado eso. Pues la gente, vuelvo y digo, quiere espiritualizarlo todo. Sí. La ciencia explica cosas que no son espirituales.
Porque una enfermedad por falta de higiene no es espiritual. Así es. Y tú puedes decir, no, eso fue el diablo. Pero ¿cuál diablo? Si él se pone a comer con la mano sucia, va a coger gérmenes y bacterias y se va a enfermar de una enfermedad estomacal. Y después no puede atribuirle eso al diablo. Sí. Es una falta de higiene. Si no se higieniza, si no se da su trato que tiene que darse la persona, Sí. de condición. Entonces, si no se alimenta bien, todo eso. Entonces, trae enfermedades. Así es. Entonces, por pecado, porque hay pecados que generan enfermedades. Muchas de las enfermedades más catastróficas de la humanidad ha sido por transmisión sexual. Sexual, sí. El SIDA, una de las peores enfermedades que ha existido. Sí. Entonces, y otras más que son terribles también, Así de es. transmisión sexual. Una que casi la mayoría de las personas la poseen, el papiloma humano, Sí. que trae cáncer. La gente no sabe eso, la gente no va a la ciencia. Sí. ¿Y por qué? Por pecado, por tener varias parejas. Sí. De ahí viene el papiloma humano, que trae cáncer, cáncer vaginal y otros, cáncer de próstata. Pero la gente no estudia, la gente no aprende, la gente cree que todo es nada más espiritualizarlo. Entonces hay diferentes formas de contraer enfermedades. Sí. Esa es por pecado, por fornicación, por adulterio, por otras cosas. Sí. La otra es por falta de higiene, que no es pecado no tener higiene, pero usted tiene que cuidar el templo de Dios. Así es. Entonces, si usted permite que su cuerpo se enferme por usted ser un Sí. cualquier cosa, ¿verdad? Para no decir una palabra ofensiva. Sí, sí, sí. Aquí los muchachos dijeron una palabra que no se puede decir, oye. No. Entonces, la otra es para Dios glorificarse, y Jesús también la muestra. Sí. No fue que pecó este ni sus padres, le dijo a ellos, a los que estaban allí, sino para que Dios sea glorificado. Así es. Tenía Dios que mostrar el milagro en esa persona que nació enfermo. Y a veces queremos atribuirle a Satanás cosas que no son de él. Entonces las enfermedades no son todas de Satanás. En algunas él influye a través del pecado, pero hay otras que no son por causa de Satanás. Así es. Pastor, ¿en qué nosotros podemos relacionar a Satanás en el jardín? En el jardín del Edén. Claro, en el jardín del Mira, Edén. ellos hay varias conjeturas con el asunto del jardín del Edén. Yo tengo mi lectura de ese tema en cuanto a la revelación que yo creo que tener sobre esto. Porque la gente ve el jardín del Edén y ve el pecado del árbol como Sí. una cosa ocasional de un momento o de un tiempo específico. Yo no lo veo así. Yo lo veo más de manera pues universal y trascendente en el tiempo. Entonces, el monte de Dios, el jardín que protegía, el querubín protector, pues como que trasciende un poco a la historia de Génesis. Pero cuando tú vas a Génesis te das cuenta como que él estaba allí. Sí. Entonces ahí la gente entra en diferentes interpretaciones. Así es. Para mí hay metáfora y hay hechos reales relatados juntos. Así es. Para mí hay una parte que es metafórica y hay otra parte que es así como textualmente está. Pero la parte que tiene que ver con la metafórica también tiene que ver con el destino profético que se establece en el tiempo de Dios, que abarca más allá del tiempo del Génesis del principio aquí en la tierra. Así es. Pastor, entonces, ¿qué podemos decir a esas personas que tienen esa inquietud? Yo sé que muchos y se hacen la pregunta de que ellos llegan a un punto donde al escuchar como el tema que estamos hablando en el día de hoy, se ha desarrollado mucho, muy profundo este tema sobre Satanás y los demonios, pero usted sabe que las personas dicen, ¿por qué Dios permite a Satanás y sus demonios? Sabes que nosotros no hemos profundizado tanto quizás, pero Sí. en estas preguntas tú me vas a llevar a profundizar un poco. Sí. El asunto, todo el que pregunta que por qué Dios permite a Satanás y a los demonios, no tiene ningún conocimiento del mundo espiritual. Así es. La Biblia dice que lo espiritual se discierne en el espíritu. El tema de Satanás es un tema espiritual. Satanás es un espíritu. Entonces, tú el que discierne en la carne y en el conocimiento humano los temas de Satanás no va a llegar a ninguna profundidad de conocimiento ni de revelación. Así es. Satanás nunca ha sido permitido. Yo decía en un video que nosotros hicimos, si no me equivoco, que en el reino de los cielos, incluso mucha gente vi que comentó sobre ese punto, en el reino de los cielos Satanás no existe. Y esto yo sé que la gente le va a dar vuelta ahora en la cabeza. Sí. En el reino de los cielos Satanás nunca ha existido. Yo creo que vale la pena repetir esto, aunque yo lo haya dicho. Sí, claro. En el reino de los cielos nunca ha existido Satanás. En el reino de los cielos pudo haber existido un querubín. Si usted quiere llamarle Lucifer, llámele así. Pero no existió nunca un Satanás. Porque automáticamente hubo pecado en ese ser, no estuvo nunca más en el reino. Así es. O sea, como Satanás, él no vivió en el reino. Así es.
Yo creo que me sigan la línea. Sí, sí, claro. O sea, se originó Satanás en ese ser, pero no en el reino. Así es. Él se llevó lo que se llevó, pero él no pudo habitar y desarrollarse como Satanás en el reino. El desarrollo de Satanás se da fuera del reino. Por eso el gobierno de las huestes espirituales de maldad es en los aires, debajo de los cielos. Hay primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, y por encima de todos los cielos, dice la Biblia, está Dios, en luz inaccesible. Entonces, Satanás nunca estuvo en luz inaccesible. Porque si es inaccesible, nadie puede entrar ahí. De plano, para que vayamos entendiendo. O sea, si usted cree que Dios es como nosotros, o que Dios se equipara a Satanás, se equivoca. Satanás no entra donde Dios. Y en Job dice que hubo una reunión con los hijos de Dios y Satanás también fue. Si usted quiere saber por qué Satanás fue a esa reunión, vaya, léase la historia de Job completa para que usted vea la revelación más profunda y grandiosa que usted va a encontrar dentro de todas las revelaciones que hay en la Biblia. Cosas que tienen que ver con la creación, con ciencia y con profundidades espirituales que todavía la gente no ha indagado en Job. Terrible. Entonces, Satanás existe porque dentro del error que Satanás origina, siendo él el error, Dios tenía prefijado antes de eso la solución. Yo grabé un video recientemente que dice cómo corregir el error antes de que suceda. Ahí entra Satanás. O sea, cómo Satanás nunca existió en el reino de los cielos, cómo el error entra en el hombre, que es el pecado, y cómo eso fue corregido antes de que sucediera si no había sucedido. O sea, cómo Dios corrige el error en el hombre cuando todavía no había. Eso lo dice la Biblia. Sí. La Biblia dice que antes de que el pecado fuese, ya Jesús era. Antes de que el hombre pecara, ya Dios había entregado a su Hijo por la salvación nuestra. Antes de la fundación del mundo. Entonces, si Jesús existía antes de la fundación del mundo y fue inmolado el Cordero antes de la fundación del mundo, entonces, ¿por cuál pecado entonces es que nosotros fuimos juzgados? ¿O vamos a ser juzgados? Sí. Si Dios lo corrigió antes de que sucediera, ¿en qué tiempo sucedió eso? ¿Dónde Satanás está? En ningún lugar. Porque si fue corregido el error y el pecado, Satanás se fue. Porque Satanás es un error. El pecado es un error. Esa es la única definición que usted le puede dar a eso. Sí. O una deformación de los ángeles. ¿Dónde está Satanás? Donde Dios lo envió. Ahora pregunte dónde Dios lo envió. Si fue desterrado del reino de los cielos. Aquí a la tierra. ¿Usted cree que fue aquí a la tierra? Aquí en la tierra él pasó por aquí. Como pasamos nosotros. Ay, Dios mío. Pero esta no es la estadía de Satanás. Ay, Dios. Entonces, la eternidad tiene una conjetura mucho más profunda que esto que nosotros podemos dilucidar aquí. Entonces, si usted va a entrar a hablarle un tema de Dios, de Satanás y de por qué Satanás surgió o por qué Dios lo permitió, tiene que entrar a la eternidad. En la eternidad usted no va a ver las cosas como lo estamos viendo nosotros de manera carnal y humana. Entonces usted entra al mundo espiritual y usted empieza a ver las cosas de manera diferente. Así es. ¿Por qué Dios permitió a Satanás? Porque Dios no crea imperfecciones. Y ahora esto sí choca porque esto es una paradoja. Dios. La gente va a decir, pero Satanás es una imperfección. Ay, pero Satanás lo creó Dios. No. Y la Biblia muestra que no fue Dios que creó a Satanás. Entonces, el error que hay en el hombre no fue Dios que lo creó. Para si usted se pregunta por qué hay error en el hombre o por qué el hombre pecó. El error surge en Satanás y Dios lo que hace es que lo quita de la existencia para que nosotros podamos ser perfectos. Dios. El propósito de Dios, dice la Biblia, es que alcancemos la estatura de un varón perfecto. Entonces no podemos darle tanta vuelta a la Biblia. Y la gente todavía está preocupada por Satanás. Y me van a decir, bueno, pero Jesús venció a Satanás. Satanás le presentó a Jesús en el desierto. Pero ustedes saben lo que significa eso. Ustedes saben lo que significa eso en la batalla del reino de los cielos. Si ya en la batalla del reino de los cielos Satanás había sido derrotado, ¿qué fue lo que Jesús hizo aquí en la tierra? Mostrarlo a nosotros la derrota de Satanás. Así es. A nosotros Dios nos mostró lo que en el pasado ya Dios había hecho. Ahora sí es verdad que esto se puso complicado, Roy. Qué humo en la cabeza. Aquí no estamos entrando a otra dimensión. Aquí vivimos en otra dimensión. Ya lo sabes. Dios mío. Dios nos muestra a nosotros lo mismo que nos muestra con nosotros como creación. Lo que Dios muestra de Satanás en la cruz del Calvario es lo que él hizo con él en el reino de los cielos. Y lo que muestra en Apocalipsis es lo mismo. Si tú te fijas, la derrota de Satanás en el reino de los cielos fue arrojado. La derrota de Jesús, que le quitó autoridad en la cruz del Calvario y todo lo que podía condenarnos a nosotros. Y la derrota en Apocalipsis, en todas las batallas que se den y el lago de fuego de destrucción. Al final de cuentas lo que te dice es que Satanás está destruido en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Se acabó esta discusión. Se acabó. Dios mío. No estamos preparados para más de esto. No.
Satanás fue destruido en el pasado, en el presente y en el futuro. Léalo como usted quiera. Así es. No existe. No existe. Pastor, yo creo que ya podemos cerrar aquí, pastor. ¿Sabe lo que dice Ay, Dios. el profeta? Y para siempre dejarás de ser. Así es. Porque el pecado lo consumió al mismo. Déjalo ahí. Ya lo dejamos aquí, Déjalo pastor. Pastor, yo quiero que usted le diga a la gente, porque yo sé que hay muchas personas que están ahí, tal vez primera vez que van a ver un video donde usted participa, que es la plataforma, y dicen, yo quiero, muchos escriben, ¿dónde yo puedo conseguir? ¿Dónde que ese hombre tiene su canal de YouTube? ¿Cómo lo puedo contactar? ¿Dónde está su iglesia? Yo quiero que usted aproveche inmediatamente sin desconectarnos de ahí y le diga a la gente. Bueno, los que viven aquí en República Dominicana, vamos a lo más importante primero, ¿verdad? Los que viven aquí en República Dominicana y no tengan dónde congregarse, quieran conocer más de la palabra de Dios, y también los que vengan de otros países que a veces me llaman que quieren pasar por allá, pueden visitarnos. La Iglesia de Jesús, estamos ubicados en la calle Primera, en La Esperanza del sector de Los Ríos. Aquí en República Dominicana, en la capital. Los Ríos, calle Primera de La Esperanza. Y nos sigue en las redes sociales, en Instagram, Víctor Almani, y Facebook y YouTube, Pastor Víctor Almanza. Pastor, disculpe, explícale ahí esa partecita, porque como hay personas que lamentablemente todavía se dejan usar por Satanás, y cuando usted dijo para lo más importante primero, explíquele por qué usted dijo eso. Lo más importante primero es que la iglesia, para mí, es que la gente pueda buscar de Dios, pueda suscribirse al reino de los cielos, es más importante. Así es. Y si usted llega a la iglesia, yo sé que va a recibir una gran bendición. Y aunque recibió muchas bendiciones a través de los medios, y yo soy parte de esto y lo apoyo, Amén. pero hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que más importante es ir a la iglesia y congregarse. Por eso dije eso primero. Y lo otro es secundario. Pero si usted quiere seguirnos, hágalo. Y aquí en Excelencia Cristiana usted va a encontrar un contenido fabuloso. Yo me siento todavía, Roger, Dios mío, a pesar del tiempo que tengo aquí, a ver mis videos de Excelencia Cristiana. Dios mío, no, y es una bendición. Porque antes de yo estar aquí, yo veía Excelencia Cristiana. Wow, qué bendición. Y le decía, Señor, yo quiero estar ahí porque ahí hay excelencia. Gloria a Dios. No, y seguimos más para adelante y dejándonos dirigir por Dios para llevar más excelencia. Amén. Y yo sé que el video de hoy fue con mucha excelencia. Dios mío, usted que está ahí conectado con nosotros hasta la parte final de este video, de verdad que así como yo sé que usted también está así, está contento, está feliz porque pudo aprender la profundidad sobre este tema y de verdad que es una bendición, mi hermano. Es una bendición uno poder sentarse a escuchar este tipo de contenido, un desarrollo de un contenido como este, el cual no lleva como un motivo principal hacer una controversia, sino que usted pueda aprender y que usted pueda aportar algo en su vida espiritual. De verdad que sí, por eso le pedimos que usted pueda acompañarnos acá en Excelencia Cristiana, que usted pueda compartir estos videos, déjanos tus comentarios, regálanos un me gusta en cada video, en cada publicación que nosotros subimos y puede invitar a un amigo también que sea parte de esto. Tienes que decirle a toda tu gente que se suscriban, que hay un canal que está trayendo, que está aportando algo bueno de Dios para que usted pueda aprender mucho y que pueda desarrollar lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo sé que sí, yo sé que vamos a seguimos contando contigo, con muchas personas que van a estar llegando a este canal para poder seguir expandiendo lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Esto es ¿Qué dice el pastor? Y para nosotros siempre será una honra y una bendición el poder ser un puente que pueda edificar a muchas personas con lo que estamos haciendo. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega de este canal Excelencia Cristiana Televisión.